hoy vamos a hacer estos ejercicios de derivación implícita como refuerzo pues para el día del examen. Por mí los haría todos, pero no creo que nos alcancen las 2 horas para todos, entonces vamos a hacer pues algunos interesantes y les dejaré de tarea algunos adicionales, ¿listo? Bien, vamos a empezar con el A, que el A es x a la 2 más y cuadrado menos 2 a la y igual a seno. Bueno, ¿cómo se hace este ejercicio? Recuerden que la derivación implícita tiene unos pasos, ¿ok? Entonces vamos a escribir los pasos, pues para aquellos que no fueron a la clase de ayer. Y les voy a recordar qué es esto. Entonces cuando tenemos que hacer derivación implícita, pues tenemos que hacer unos pasos para poderla solucionar. Entonces el primer paso es, bueno, fíjense que acá nos están diciendo deriva implícitamente, pero no me están diciendo respecto a qué variable. Aquí por defecto, si aparece la x y la y, en este caso la x es la variable independiente y la y es la variable dependiente. ¿Listo? Yo les comentaba en la clase de ayer que es importante identificar primero que todo quién es la variable independiente y la variable dependiente, porque dependiendo de eso, pues vamos a saber respecto a qué estamos derivando, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, señor. Bueno, entonces el primer Profe, paso, cuéntame. ¿usted Dime. escoge la variable dependiente con la fórmula o cómo la escoge? No, usualmente en el mismo ejercicio te lo dicen. Cuando no aparece nada, yo les había dicho en clase ayer que si no les aparecía nada en el ejercicio, se toma como referente esto, que la x es la independiente y la y es la dependiente. Pero yo también te puedo decir, mira, calcúlame esta derivada y en la derivada te va a decir quién es la variable dependiente y quién es la independiente. ¿Vamos bien? Pero bueno, ahorita que hagamos ejercicio, o sea, yo sé que en el examen pues va a pasar siempre esto, por ahora. Pero los pasos de derivación implícita yo se los di a ustedes más generales, porque en clase yo les hice unos ejemplos que, por ejemplo, se pueden aplicar con física. Y, por ejemplo, en física, usualmente la variable independiente es la t, ¿bien? Entonces, toca tener mucho cuidado respecto a qué variable se está derivando. Ese es el único cuidado ahí de la derivación implícita, ¿listo? Vale, Pero pues profe. por el momento, pues en el examen no les voy a poner así variables raras, vamos a hacerla con x y con y. Cuando estemos ya para el tercer examen, ahí sí les voy a cambiar las variables. Entonces ahí sí vamos a tener que recordar derivación implícita y hacerlo general. Yo aquí les voy a dar los pasos generales, ¿ok? Entonces el primer paso es identificar la variable independiente y la o las, porque pueden haber más de una, variable o variables dependientes. ¿Listo? Lo que les decía, esto que está acá, pues esto se va a explicar más adelante cuando veamos la parte de máximos y mínimos y optimización. Cuando veamos lo de optimización vamos a identificar esto, pero pues por ahora, en nuestro caso, la X va a ser la independiente y la Y la dependiente como para aprender a hacer esto, ¿ok? Listo, entonces identificamos la variable dependiente y la variable independiente, bueno, ya. Pues yo ya les había dicho que si en el ejercicio no aparece una derivada en especial, pues se supone que la x es la independiente y la y la dependiente. Entonces esa parte en este ejercicio, listo, ya se hizo. ¿Cuál es el paso 2? El paso 2 es derivar en ambos lados de la igualdad respecto a la variable
independiente. ¿Listo? Como les digo, aquí lo estoy escribiendo en general. Pero pues en nuestro caso, entonces teníamos que derivar respecto a la variable independiente a ambos lados de la igualdad. Ustedes dirán, ¿de qué igualdad? Bueno, pues la igualdad que nos da la ecuación implícita, que en este caso es esta. X a la 2 menos 2 a la y, x a la 2 más y a la 2 menos 2 a la y igual a seno. Entonces, a esa igualdad la vamos a derivar. Voy a hacer un poquito más grande. Resize. Ahí puede ser. Entonces, vamos a derivar respecto a la variable independiente. ¿Quién es la variable independiente en este caso? ¿Qué fue lo que les dije? La X. La X. Entonces, vamos a derivar respecto a X a este lado y también a este lado de la igualdad. Bueno, aquí voy a poder escribir más que lo que uno escribe en un tablero, pues porque en un tablero yo me canso de la mano, hay muchos factores en contra, pero pues aquí yo puedo copiar y pegar, entonces la verdad no me molestaría hacer este ejercicio de espacio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que cuando estén derivando, siempre se tienen que preguntar lo siguiente. La función que estamos derivando será que suma, resta, multiplicación o división. En este caso, si ustedes analizan la derivada de este pedazo, vamos bien, o sea, el del lado izquierdo, la función que aparece aquí adentro de la derivada está definida por qué operaciones, suma, resta, multiplicación, división o ninguna. Suma y resta. Y resta. Muy bien, entonces la primera cosa que tiene que ocurrir es que la derivada se reparte a cada uno, porque son sumas y restas. Recuerden que con la suma y con la resta la derivada se reparte. Entonces esto sería, bueno, hagámoslo con calma, derivada respecto a x, espérate, lo hago más delgadito. Derivada respecto a x de x cuadrado más derivada respecto a x de y cuadrado menos derivada respecto a x de 2 a la y igual a la derivada respecto a x del seno de x. Ay, yo tengo la maña de escribir sin y es sen. Pero bueno, creo que me entienden, ¿no? Pero bueno, no, escribamos. Seno de x. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Pues utilizamos la propiedad de la derivada que se reparte cuando hay sumas o restas. Ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer? Bueno, pues nos toca calcular cuánto es la derivada de x cuadrado, que creo que esa derivada la podemos hacer rápido, ¿no? De ahí hay varias derivadas que podemos hacer rápido. Creería yo que esta se puede hacer rápido y esta también. ¿Verdad o mentira? ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado y cuánto es la derivada del seno de x? La derivada de x al cuadrado es 2x y la de y es coseno. Coseno de x por la derivada Coseno. interna. O sea, fíjense que acá podemos también utilizar reglo de la cadena para aprenderla. Pero bueno, hagámosla con calma. Entonces vamos a calcular cada una de las derivadas, aunque bueno, hay unas que son inmediatas, ¿no? Creo que las que nos van a dar dolor de cabeza son las que tienen y. ¿Vamos bien? Esta, vamos a calcular esta, pongámosla en amarillo. Y por último, esta, pongámosla en verde, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer una pausa y vamos a calcular cada una de esas derivadas. Si yo me enredo haciéndolas ahí mismo, pues haga una pausa. En ningún momento les estoy diciendo que lo tienen que hacer a las carreras. ¿Ok? Entonces, pues lo podemos hacer con calma. Espérame que yo estoy como alejado de esto. Perfecto. Entonces vamos a hacer una pausa y vamos a calcular cada una de estas derivadas que necesitamos acá. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y pues quitémosle los colores porque ahorita vamos a empezar a utilizar cosas de derivación. Entonces vamos a hacer esta primera derivada, esta segunda, tercera y cuarta, que son las que estamos buscando. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, la derivada de x a la 2
pues es una derivada inmediata. ¿En qué sentido? Pues en el sentido que x a la 2 es la derivada de una potencia de n, ¿no? Y creo que yo les había contado a ustedes que cuando había una potencia, pues la derivada era 2x a la 2 menos 1, ¿verdad? Cuando es potencia de x, bajamos el exponente, exponente menos 1. O sea que esto a la final sería 2x a la 1, que es x. X a la 1 siempre es la misma variable, ¿ok? Y ya hicimos la primera. Esta se nos pone un poquito densa por lo siguiente. Yo voy a volver a escribir lo mismo, porque ustedes dirán, pero bueno, y cuadrado, esa derivada, ¿cuánto ustedes creen que es? Es 2y por dy sobre dx. Muy bien. Pero uno de pronto podría decir, no, pues la derivada de y cuadrado es 2y. No. ¿Por qué? Porque es que fíjense que la única forma de que la derivada nos hubiera dado, digamos, 2y, es que la variable que está aquí derivando, fíjense que aquí la variable que está derivando era x, ¿no? Y aquí en la potencia estaba la misma x. Entonces ahí se utiliza la fórmula de la derivada de una potencia normal. Pero ¿cuál es el problema acá? El problema es que aquí hay una x derivando, pero la variable que está dentro es x también. No, es y. Entonces, no puede ser, por ejemplo, que esta derivada me dé mágicamente 2y. No, no tiene sentido porque la única forma de que la derivada me dé 2 veces la variable es que la variable que esté aquí sea la misma que está aquí adentro en la potencia. ¿Vamos bien? ¿Qué era lo que pasaba en la parte que estaba aquí? Mira, aquí la variable que estaba derivando era x y aquí aparecía la x. Entonces ahí se utiliza la fórmula de la derivada de potencia de x, que fue la que aprendimos. Pero si aquí estoy derivando respecto a x otra variable, no me puede dar 2y solamente. Entonces ahí ya habría un error, ¿ok? Entonces, mucho cuidado cuando deriven cosas que tienen y. O que tenga otra variable que sea diferente a la que está derivando. Entonces, para poderlo hacer más tranquilo, o sea, ya explicándoles cuál es el problema acá, pues para poder verlo más tranquilamente, vamos a ver el y cuadrado, pero de la siguiente forma. Fíjense que y al cuadrado es lo mismo que decir y todo elevado a la 2. Y ustedes me podrían decir, profesor, pero ahí no hizo ningún cambio. Bueno, teóricamente no, porque es que esta notación es esta misma, ¿no? O sea, tener algo a la 2 es lo mismo que tener el término que está dentro en un paréntesis todo al cuadrado. O sea, esto es lo mismo que esto. ¿Vamos bien? Pero entonces, ¿cuál es el problema acá? ¿Recuerdan que la y era la variable que dependiente o independiente? Dependiente. Dependiente. Como la variable y es dependiente, lo que quiere decir es que la y depende de x, o sea, es una función que depende de x. ¿Vamos bien? Uno a veces no se lo escribe, por eso se los estoy escribiendo como con rojo, con otro color, pero recuerden que yo dije arriba que la y era una función que dependía de la x. No sé cuánto es, pero lo único que sé es que depende de x, porque dije que era la variable dependiente. Entonces, me parece que esto se parece mucho a una fórmula que habíamos visto, que, si no estoy mal, esto que está aquí sería la función interna y el exponente sería la función externa. Es decir, que si somos canzones, a este que está aquí adentro haría el papel del u de x en la fórmula de la derivada de la regla de la cadena utilizando potencia. Que si no estoy mal, se las voy a poner aquí abajo, porque creo que debo tener esas fotos por acá. Denme un momentito y las busco. Creo que es esta. Bueno, que está por acá. Chan, chan, chan. Sería esta, mírenla acá. Entonces, cuando ustedes tengan que derivar cosas que tenga la variable dependiente, es muy probable que tengan que usar regla de la cadena. Se las voy a poner acá, bueno, acá abajo directamente como para que se den cuenta qué es lo que vamos a hacer. Vamos bien hasta acá, chicos. Entonces, fíjense que tenemos una función, que en este caso es y la estoy elevando a una potencia, que en este caso no es n, sino que es un 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Utilizar la fórmula de la regla de la cadena con potencia. Entonces, ¿qué era lo que me decía la derivada de una función elevada con un exponente? Pues bajo el exponente, o sea,
sí tiene que ver el 2y. 2y a la 2 menos 1, porque acuérdense que aquí el exponente es 2, se le resta 1 y la función interna queda dentro, o sea, esa función no se mueve. Pero toca multiplicarla por la derivada respecto a x de la función interna que es y. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, lo que estoy utilizando precisamente es esto, aplicándolo acá. Entonces, tengan mucho cuidado porque cuando hagan derivación implícita, la y es una función que depende de x. Entonces, si fuéramos canzones, tendríamos que poner aquí y de x y y de x, aunque no es necesario. Y se los pongo de otro color, pues porque a veces los libros ignoran esa parte. Pero realmente estamos utilizando regla de la cadena es porque la y depende de x. O sea, es una función que no sé quién es, pero lo único que sé es que depende de la variable x. Entonces la tengo que tratar como una función cualquiera, que ahí en ese caso la podemos llamar una u de x para hablar de la fórmula de la regla de la cadena. Bueno, al hacer regla de la cadena, fíjense que esto nos va a quedar 2y, porque y a la 1 es y se multiplica por la derivada de y. Ustedes dicen, profesor, ¿y qué? ¿Y la derivada de y cuánto es? Bueno, como usted la y no la conoce, cuando lleguemos a un término que sea derivada de la variable dependiente respecto a la independiente, que en este caso es de y de x, esa derivada se deja ahí quieta por de y de x. Y aquí terminamos. Entonces, ¿por qué terminamos hasta ahí el ejercicio? Bueno, recuerden que usted no sabe quién es y de x. Y si yo no conozco quién es y de x, pues no puedo continuar haciendo esta derivada, la tengo que dejar ahí denotada. ¿Bien? Porque es que a veces cuando ustedes se ponen a hacer derivación, bueno, se ponen a veces a inventar cosas y terminan derivando lo que no es. Y la idea es que no hagan eso, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Señor. Bueno, ¿ustedes cómo creen que da la siguiente derivada? 2 a la y. ¿Será que 2 a la y es suma, resta, multiplicación, división, ninguna de las anteriores? Ninguna de las anteriores. O sea que nos toca utilizar alguna formulita de ¿qué? De regla de la cadena. Entonces, ¿habrá alguna fórmula que te diga un número que está haciendo el papel de la base? Y arriba, fíjense que hay una función que depende de x, ¿no? Recuerden que la y depende de x. ¿Bien? Entonces, a esta era la que nosotros llamábamos la función ¿qué? Interna, ¿no? O sea que acá también nos va a tocar utilizar regla de la cadena. Y la y es precisamente u de x. Entonces, ¿qué fórmula es la que tenemos que usar? Bueno, ya se la voy a buscar. Pero en este caso, esto es una función exponencial, pero la base no es e, la base es 2, y ese valor representaría la a, ¿ok? Entonces, denme un momentico. Espérate que pegué lo que no era. Creo que está acá mismo. ¿Qué sería la fórmula 9? Que es derivada de una función exponencial. ¿Listo? Entonces fíjense que en este caso la a ¿cuánto vale? Pues si lo quieren hacer un poquito más ordenado. En este caso la a vale 2. En esa fórmula. ¿Vamos bien? O sea que ¿cómo va a quedar la derivada de 2 a la exponente? Que en este caso es y. Pues es la misma función, o sea, es 2 a la y de x, porque la exponencial queda igual. Bueno, en la primera parte, ¿no? Pero como la base no es e, sino que es 2, se tiene que multiplicar por el logaritmo natural de la base, que es 2. Y se multiplica por la derivada del exponente. Pero la derivada del exponente sería y de x, ¿no? O sea, la derivada de y de x. Y acá lo ponemos con rosadito. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor.
si tienen alguna duda, pregunten. No, no les voy a regañar ni les voy a pegar. Entonces, no se queden con dudas si tienen dudas. ¿Listo? Y acá quedaría derivada de y. Bueno, recuerden que como la y no la conozco, esa derivada la dejamos denotada. O sea que va a quedar de y de x. Y ya hicimos esta otra derivada. ¿Ok? Ahora vamos con la derivada del seno. Bueno, esta fue una de las derivadas que hicimos en clase, ¿no? Y pues, si ustedes dicen, la derivada del seno de x es coseno de x. Bueno, está bien. Pero, como yo les decía, si ustedes aprenden las fórmulas con regla de la cadena, pues se van a aprender algo más general y que a la final les va a servir para ejercicios más complicados. O sea, si lo hacen con este caso, que es un caso sencillo, no van a tener tanto lío. Perdóname, no. La de seno está en el otro lado. Acá debe estar la de seno. La derivada de seno. No está. Está más arriba. Cancelar. No, esta es de tangente. ¿Qué se hizo seno? Debe estar entonces acá. Ya, ahora sí. Crop. Derivada del seno. ¿Qué sería la fórmula 12? Pues ustedes pueden utilizar la regla de la cadena si lo quieren hacer general. Bueno, como les digo, para algunos de ustedes no será necesario y me pueden decir, no, la derivada del seno es coseno de una vez. Bueno, sí, es verdad. Pero yo les recomendaría que practiquen siempre la fórmula de regla de la cadena cuando haya una función conocida. Por ejemplo, en este caso el seno. Entonces, en este caso el seno hace el papel de la función externa, porque recuerden que aquí no es ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división, sino que es el seno de algo, ¿ok? Y la función interna es x, o sea que en este caso lo que está dentro del seno lo vamos a tomar como el u de x en la fórmula general. Esto que está acá hace el papel del u de x en la fórmula general de la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo es la derivada del seno de u de x? Pues es coseno de u de x, que en este caso es x, por la derivada respecto a x de x. Porque recuerden que siempre se multiplica por la derivada interna. ¿Vamos bien hasta acá? Y ahí les hago como el collage entre uno y el otro. ¿Listo? O sea, bueno, la comparación entre el uno y el otro. Pero bueno, aquí pasa algo bonito y es que la derivada de x, ¿cuánto vale? 1. 1, o sea que en realidad, fíjense que si utilizan la fórmula de la regla de la cadena, van a llegar al mismo resultado. O sea, no es que vayamos a llegar a algo diferente. Pues esto es coseno de x por 1, que es coseno de x. Y pues ya, lo hicimos. Entonces, fíjense que de esta manera es una manera un poquito ordenada y no se van a estresar si tienen que hacer varias fórmulas, porque es que también el dolor de cabeza de uno es que cuando son muchas fórmulas, pues uno se va a enredar, obviamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a reemplazar en la respectiva posición las derivadas que calculamos. Entonces, derivada de x a la 2, la derivada de x a la 2 es 2x. Derivada de y cuadrado es 2y por dy de x, que ya fue la que lo calculamos, menos la derivada de 2 a la y, que es la misma 2 a la y, por el logaritmo natural de 2 por dy de x, y esto es igual a la derivada del seno, que es coseno. Ajá. Creo que le faltó en la derivada de 2y no, sí lo metió, qué pena. No, tranquilo, sí. Es que escuché que era 2y por dy de x, no escuché el logaritmo natural. No, para la otra parte. ¿Será que de pronto se oyó entrecortado? No, el otro es 2 a la y por el logaritmo natural de la base por dy de x. ¿Qué fue lo que hicimos acá arriba, no? O sea, obviamente pues aquí ya les voy a poner colores para que se acuerden de dónde fue que evaluamos. Pero entonces el que está en color moradito es la derivada de y cuadrado que la hicimos arriba. La que está en amarillo es la derivada de 2 a la y. La que está en verde, pero es que este es un verde más oscuro. Ya, ahora sí. La derivada del seno, que es coseno. Y la última, que es la derivada de x cuadrado, que es 2x.
Bueno, y esta es la primera parte de la derivación implícita. Algunos de ustedes dirán, ah, no, ya, listo, acabamos. Bueno, casi. Después de haber hecho las derivadas y haber llegado, o sea, para las cosas que tenían y, al haber llegado a dy de x, nos toca hacer ahora una cosa, y es despejar la derivada, ¿ok? Entonces, ese es el siguiente paso. Ya habíamos hecho paso 1, paso 2, muy bien. Ahora vamos para el paso 3. Ah, espérate, lo hago. Paso 3. Despejar la derivada de la variable dependiente respecto a la variable dependiente. Bueno, en palabras más coloquiales, pues lo que estoy diciéndoles es que tienen que despejarme la derivada, o sea, tenemos que despejar este término que es el que tiene de y de x. Entonces, el último paso de la derivación implícita es algo algebraico, o sea, algo netamente algebraico porque ustedes ya derivaron. Lo que ahora tienen que despejarme es de y de x y ya con eso calcularon la derivada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues los que tienen derivada multiplicando los vamos a dejar a un lado y los que no al otro. Es decir, que este 2y voy a tener que pasarlo al otro lado porque no tiene derivada. ¿Vamos bien? Recuerden que cuando ustedes pasan algo al otro lado de la igualdad, pues tiene que pasar haciendo la operación contraria, ¿no? Entonces, si el 2x tenía signo positivo, al otro lado pasa ¿qué? Menos 2x. Pasa a restar, ¿no? Entonces, menos 2x. Espérate. Menos 2x. Fíjense que al dejar la derivada a un lado, podemos sacar factor común, ¿no? Entonces, vamos a sacar factor común. Bueno, usted podría tener más factores comunes acá, ¿ok? Por ejemplo, que al hacer las derivadas les dé un y cuadrado también de factor común. La verdad no es necesario sacar todos los factores comunes. El único factor común que me interesa es la derivada. Entonces, si usted factoriza la derivada en los que tienen derivada, creo que les va a quedar esto. 2y menos 2 a la y por logaritmo natural de 2, ¿no? Y esto aquí en factor. ¿Vamos bien hasta acá? Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todo bien. ¿Todos están bien? ¿Seguros? Sí, señor. Señor, Ok. Bueno, y por último, pues como todo esto que está aquí con la derivada está multiplicando, al otro lado pasa ¿qué? ahí A dividir. Ajá. Entonces, ya con eso terminaríamos el ejercicio. Entonces, obviamente aquí yo no me demoro mucho. Hubiera sido en un tablero, pues me hubiera tocado copiar un montón. Pero, como se pueden ver, como se pueden dar cuenta, pues ya tengo mañas a la hora de escribir en tablet. Y pues puedo copiar rápido. ¿Ok? Y esta sería la respuesta del ejercicio, porque me están pidiendo cuánto es la derivada en esa función implícita, en esa ecuación, perdóname, implícita. Entonces, fíjense que a pesar de no saber quién es la variable y, pude calcular la derivada de y. Y en eso se encarga la derivación implícita, de calcular la derivada de la variable dependiente respecto a la independiente sin conocer quién es la variable dependiente. ¿Vamos bien? Otra cosa importante de las derivadas implícitas, aunque bueno, eso yo se lo voy a recordar más bien para el tercer examen, porque uno de los primeros temas que vamos a ver son recta tangente y recta normal. Esos dos conceptos los vamos a ver para funciones explícitas y para funciones implícitas, o bueno, para ecuaciones, perdóname, implícitas, ¿ok? O sea que van a volver a recordar derivación implícita acá. Entonces, cuando veamos lo de rectas, tangentes y normales, vamos a estudiar un poquito más estos comportamientos de estas funciones, ¿ok? Bueno, ¿qué más les puedo contar? Bueno, hasta aquí terminaría el ejercicio, no tiene más.
Entonces vamos con el otro, ¿les parece? ¿Quieren intentar hacer el C? Porque les puedo dar unos 5 minuticos para que se adelanten y comparan a ver si llegan a lo mismo. ¿Listo? El C es relativamente sencillo. Y fíjense que si hacen este, también van a tener idea de cómo hacer este, porque mire que se parece mucho, y este también. Entonces, ya con que uno empieza a hacer ejercicios así suavecitos, ya para ejercicios más feos, pues uno por lo menos va a tener idea de cómo se hace, ¿ok? Por eso decidí ese orden de los ejercicios. Realmente estos ejercicios están ordenados por nivel, o sea, empieza con lo más simple y se va complicando, complicando, complicando hasta llegar al nivel que quiero que tengan, ¿ok? Entonces, bueno, empecemos con el C. El ejercicio C dice seno del coseno, me parece, ¿no? Sí, seno coseno de Y. Seno del coseno de Y más X igual a negativo 5. Entonces, si quieren, pueden empezar y vengo en 2 minuticos y comenzamos a hacerlo, ¿listo? Bueno, señor. Entonces comiencen, chicos. Profesor, ¿puede mostrar el ejercicio? Aló, aló. ¿Me oyen? Sí, señor. Ahora sí los oigo. Es que no los oía y pues dije, está pasando algo. Ya. ¿Cómo les fue? ¿Terminaron el ejercicio? Por la mitad, profe. Ah, ok. Bueno, yo puedo ir copiando aquí los pasos, pues que también la ventaja es que puedo copiar y pegar todo. No me toca estresarme en copiar tanto. Entonces, bueno, lo primero, recuerden, o sea, siempre cuando vayan a hacer derivación implícita, les toca hacer estos pasitos, pues para que se vayan con calma, ¿no? Bien, entonces, el primer paso es derivar
bueno, identificar las variables, pero pues ya eso lo hicimos al comienzo porque me están diciendo que derivar implícitamente la curva, o sea que ya por defecto la x es la dependiente y la y la independiente, la x es la independiente y la y la dependiente, ¿ok? Entonces vamos a derivar acá en ambos lados respecto a la variable independiente que es la x. Entonces siempre que hagan un ejercicio de derivadas, pregúntense si la función que están derivando es suma, resta, multiplicación, división o ninguna, porque eso les va a aligerar mucho la carga a la hora de identificar por cuál camino empezar, ¿ok? Muchos de ustedes a veces se van a las carreras y no se fijan qué están derivando o si lo están derivando bien, ¿ok? Entonces es una recomendación que les hago. Entonces, si ustedes analizan, por ejemplo, esta derivada que está aquí en el lado izquierdo, esta función que está acá es suma, resta, multiplicación o división o ninguna. Suma. Ok, entonces la derivada se reparte a cada una, ¿no? Y creo que incluso aquí podemos hacer varias derivadas rápido, ¿no? O sea, aquí va a quedar derivada respecto a x del seno del coseno de y, ahí, seno del coseno de y, más la derivada de x respecto a x. ¿Cuánto es la derivada de x? Es 1. 1, ¿no? Igual a la derivada de negativo 5. ¿Cuánto es la derivada de negativo 5? 0. 0. Entonces, pues, por lo menos ya adelantamos varias derivadas. Si ustedes se dan cuenta que hay derivadas fáciles de hacer, pues háganla de una vez. Yo hice este primer ejercicio así a paso tortuga, pues para que también se den cuenta que uno podría hacerlo más despacio, pero pues si hay derivadas que usted sabe que puedo hacer rápido, pues hágala. Quédese con las que realmente le pongan problema, que yo creo que esta del seno del coseno de y, esa sí se ve un poquito fea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues hagamos una pequeña pausa, que yo les he dicho que ustedes se pueden tomar tiempito, o sea, no tienen que irse a las carreras. Entonces, hagan una pausa y calculemos esa derivada fea que tenemos ahí. Entonces, vamos a mirar cuánto es esta derivada. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Ok. Bueno, primer pregunta. ¿La función que están derivando es suma, resta, multiplicación, división o ninguna de las anteriores? Ninguna. O sea que, ¿qué nos toca hacer, Ángel? Regle la cadena. Muy bien. ¿Y cómo se ve la regla de la cadena? Primero hacemos la de seno, la de coseno. ¿Cuál hacemos? La derivada del seno por la derivada de lo que está dentro. Ah, muy bien. O sea que vamos a hacer la derivada del seno. Entonces vamos a buscar aquí la fórmula, que creo que ya la tenía por acá. Y primero tenemos que utilizar esta derivada, que es la derivada del seno de algo, ¿ok? Recuerden que la y es una función que depende de x. Yo no puedo decir que la y es una constante. Pues si ustedes son canzones, ustedes podrían ponerle a esto aquí una x acá, para decir y de x, ¿ok? Con esto, o sea, ustedes me dirán, bueno, ¿y esto por qué usted lo está haciendo? Bueno, porque si fuera una constante, esa derivada debería ser 0, pero es que la y no es una constante, es una variable. En este caso, lo que está dentro del seno, que es el coseno de y, pues hace el papel de la función interna. Todo esto que está acá va a ser el papel del u de x. ¿Todo bien hasta acá? Y pues la función externa, que en este caso sería el seno, pues es esto que está acá. Esta es la función externa, que es el seno. Es decir, que tenemos que utilizar la derivada del seno primero. Entonces, ¿cuánto es la derivada del seno? Ah, pues la derivada del seno es el coseno de lo que está dentro, o sea, esto sería igual a coseno de lo que estaba dentro del seno, que era otra vez coseno de y, por la derivada respecto a x de lo que estaba dentro del seno, o sea, del u de x, que en este caso es coseno de y. Fíjense que es importante hacerlo en orden, porque de pronto ustedes se pueden confundir con tanto coseno y con tanta cosa, ¿no? Entonces, ahí estamos utilizando la fórmula de la derivada del seno, sin problema. La derivada del seno es el coseno de lo que está dentro, o sea, el coseno de x,
por la derivada de u de x. Y u de x es lo que está dentro del seno. ¿Listo? Bueno, entonces por un lado ya hicimos la derivada, o sea que esto quedó coseno del coseno de y, o bueno, por lo menos la primera fórmula la sacamos, coseno del coseno de y, por la derivada respecto a x del coseno de y. Bueno, ¿y cuánto es la derivada del coseno de y? Pues fíjense, o sea, recuerden que la y es una función que depende ¿de quién? De x, que uno no se lo escribe usualmente, pero tienen que recordarlo. ¿Por qué? Porque ese coseno de y, así como está escrito, no es ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división. Es el coseno de algo. O sea que para hacer esta otra derivada tengo que volver a utilizar regla de la cadena, pero utilizando la función coseno. Y aquí la función interna, pues es lo que está dentro del coseno, que este sería el u de x en la nueva fórmula. Y si quieren, vamos a hacer una cosita y la vamos a poner acá como en una nube. O sea, vamos a utilizar la derivada del coseno en ese pedazo. Este otro pedazo que está aquí de primeras, ese pedazo se queda quieto porque no tiene derivada, ¿ok? Porque es que, ¿qué es lo que pasa? Muchos de ustedes cuando escriben las cosas así a lo largo, si derivan un pedazo, vuelven a derivar lo que ya habían hecho. Y no tienen que derivar nada. Solamente tienen que derivar lo que tenga símbolo de derivada. Este que está aquí ya no tiene derivada, este se va a quedar así, tal cual. Entonces, antes de ustedes ponerse a escribir así las derivadas así de una sola carrera, pues escriban lo que no cambia. Coseno del coseno de y, esto no cambia porque no tiene derivada. Por la derivada del coseno, bueno, la derivada del coseno es negativo seno. Bueno, espérate. Negativo seno de u de x, que sería y, por la derivada respecto a x de y. Y esta sería usar la regla de la cadena con el coseno. Y ya les voy a copiar ahorita la fórmula que estoy usando. Sería menos seno de y de y de x. Que en este caso el u de x es eso. Entonces ustedes me podrían decir, profesor, ¿usted qué fórmula usó ahí? Bueno, pues utilicé la fórmula de la derivada del coseno, que ya se la voy a poner por acá. Creo que está acá, me parece. La derivada del coseno, aquí está. Entonces la fórmula que usamos ahí en ese pedacito fue esta, que es la fórmula de la derivada del coseno. ¿Vamos bien hasta acá, chicas? Sí, señor. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Entonces fíjense que, bueno, acá hay una cosa interesante y es que este coseno tiene signo más y se está multiplicando con este menos seno. Entonces ese producto de signos, pues lo podemos poner afuera para quitar ese paréntesis del menos seno. Entonces si multiplican más por menos, les da ¿qué? Recuerden que más por menos es menos, ¿no? Entonces sería menos el coseno del coseno de y por el seno de y, ay, qué pena, el seno de y por de y de x. Pues fíjense que la notación es la misma, ¿no? Ustedes recuerdan que cuando vimos derivada, decir la derivada respecto a x de la función, pues es lo mismo que decir la derivada de la función respecto a x sin el paréntesis. ¿Ok? Es solamente una notación para hacerlo más fácil. Como yo no conozco quién es y, pues hasta aquí paramos el ejercicio, porque recuerden que si aparece de y de x, como y es la variable dependiente y como estoy haciendo una ecuación implícita, pues en una ecuación implícita ninguna de las variables está despejada. Entonces, pues quiere decir que acá no podemos derivar, o sea, no podemos encontrar la derivada de la variable dependiente. ¿Ok? Entonces hasta ahí terminaría esa parte del ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues reemplazar lo que nos dio en el ejercicio original. Pues recuerden que en el ejercicio original era esto. Pues si quieren lo volvemos a copiar, no tengo lío. Y esa derivada nos dio esto.
Entonces, eso es lo que vamos a copiar y pegar en esa misma posición, ¿ok? Ya que esto está como muy separado. Entonces, al hacer la derivada del seno del coseno de y, pues esa derivada nos dio esta cosa, menos el coseno del coseno de y por el seno de y por dy. Más 1 igual a 0. Entonces, ¿cuál era el paso 3? ¿Se acuerdan? Que esto tenía 3 pasos, ¿no? El segundo paso es despejar la derivada de la variable dependiente respecto a la independiente. O sea, estoy pidiendo que me despejen la derivada. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso es de esta ecuación despejar la derivada de y respecto a x. ¿Vamos bien? O sea, tenemos que despejar esto. Pero fíjense que ahí creo que el único término que tiene derivada pues fue el que acabé de hacer. Los otros no tienen derivada. O sea que de aquí podría despejar, por ejemplo, el 1, ¿no? Porque el 1 no tiene derivada. Y como yo quiero despejar la derivada, pues todo lo que no tenga derivada lo tengo que pasar al otro lado. Pero el 1 pasaría con ¿qué signo? Negativo. Muy bien. Acá pasaría con negativo. Muy bien. Y ahora, como estamos despejando la derivada, pues todo lo que esté multiplicando a la derivada, aquí no tenemos que sacar ningún factor común, pues porque ya todo, o sea, todo lo que está en el lado izquierdo tiene derivada. Entonces lo único que nos falta es pasar al otro lado a dividir, ¿no? O sea que esto a la final sería de y de x igual a esto dividido entre negativo 1, ¿no? Bueno, esta nube la puedo quitar. Esto sería igual a esto. Pero recuerden que si tenemos división de dos números negativos, esos signos menos se pueden, ¿qué? Cancelar, ¿no? Porque es como estar multiplicando y dividiendo por negativo 1. O sea, ahí se cancelarían los signos. Y ahora sí llegamos al resultado final de la derivada, que sería... Al pasar todo a dividir, ¿no cambia de signo? no, es que como el de este lado es negativo, cuando lo pases a dividir, quedaría con el signo negativo que tiene. ¿Vamos bien? Aló. Sí, señor. Sí, o sea, lo que pasó que fue, como la derivada tenía un signo menos, bueno, el que estaba multiplicando era negativo, que era este con menos, cuando lo pases a dividir, pues lo pasas con signo y todo. Pero el problema es que aquí en este lado ya el 1 también era negativo, entonces ahí podemos simplificar los menos, pero solamente cuando arriba y abajo hay un factor que es un signo menos. Por ejemplo, si acá fuera aquí un más 3, por ejemplo, si fuera así, yo aquí ya no puedo cancelar el menos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque pues para cancelar el menos tendría que estar afectando a todo lo que está abajo. ¿Ok? O sea, tendría que ser así para poderlo simplificar. ¿Ok? Entonces, uno tiene que tener cuidado porque los signos se simplifican es cuando haya un signo, por ejemplo, si cancelamos menos, arriba y abajo tiene que haber un menos que multiplica todo. ¿Ok? Entonces, si estuviéramos así, ahí yo no puedo cancelar, pero pues en este caso el menos es común arriba y abajo, se puede simplificar. O sea que a la final, la derivada o el resultado de este ejercicio es esta derivada, pero quitando estos menos. ¿Todo bien hasta acá, chicos? Chicas. Y así terminamos. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Recuerden que de todas maneras, pues la grabación yo se las voy a subir y también van a quedar las notas, ¿ok? Bueno, ¿quieren intentar hacer el E?
el E se ve hermoso. Recuerden que arcoseno, bueno, cuando vean esto de arcoseno, esto es lo mismo que decir el seno inverso, ¿ok? Solamente que uno le pone arcoseno, pues para que no se confunda esto con una potencia. ¿Listo? ¿Quieren intentar hacer el E? Y pues ya los alcanzo. Espérame, yo voy acá copiando y pegando esto. Ujú. ¿Todo bien hasta acá, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Y también déjenme un momentito y les voy a copiar otra vez los pasos para que se acuerden qué tienen que hacer, ¿no? Entonces, este ejercicio es un poquito más complicadito, pero pues no es imposible tampoco de hacer. Entonces, recuerden que tenemos que primero identificar las variables dependiente e independiente. Tenemos que identificar, listo, con la variable independiente se deriva ambos lados de la igualdad respecto a esa variable independiente, que en este caso siempre es x la independiente y la y es la dependiente, porque no me están diciendo qué derivada me piden. ¿Cómo van, chicos? ¿Sí está más pesado este? Un poquitico, ¿no? Pero pues ya lo vamos a hacer. Tranquilos, no se me desesperen que ya lo vamos a hacer. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hacer los pasos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer
Si lo quieren dejar como arcoseno lo pueden dejar, o si lo quieren dejar como seno inverso. Recuerden que ahí la fórmula sería la de seno inverso, es la misma fórmula de arcoseno, ¿ok? Entonces en este caso tenemos, bueno, hagámoslo con seno inverso porque yo se lo enseñé fue con seno inverso, ¿no? Seno inverso de x más y, a menos y, perdón, más la tangente de x al cuadrado más y igual a 2x cuadrado y al cubo. Pero recuerden que el primer paso es derivar en ambos lados de la igualdad, ¿no? Entonces aquí voy a derivar respecto a la variable independiente. Y aquí también. Derivada respecto a la variable independiente. Bueno, creo que aquí las únicas cositas que podemos hacer son las siguientes. Primero creo que puedo repartir la derivada al primero y la derivada al segundo. ¿Por qué? ¿Por qué puedo repartir la derivada? Cuéntenme. Porque la operación principal es una suma. Muy bien, entonces como se están sumando esas funciones, lo primero que puedo hacer es repartir la derivada a cada uno. Bien. Y creo que también acá puedo hacer otra cosita, y es que este 2 está multiplicando a todo. Entonces, como este 2 es un número que está multiplicando, me parece que si es un número por una función, el número lo podemos, ¿qué? Sacar Una constante, ¿no? de la derivada. Ajá, para que no moleste. Si lo quieren dejar adentro, bueno, no pasa nada, pero si ven una constante ahí multiplicando una función, pues sáquenla si la pueden sacar. Si no, pues la dejamos ahí porque ¿qué más? Entonces esto sería, ahora sí, la derivada respecto a x de el seno inverso de x menos y. Y también vamos a utilizar, pues, derivada de la tangente de x cuadrado más y cuadrado, pero bueno, ya. Derivada de la tangente de x cuadrado más y cuadrado, creo que es con más, ¿cierto? Bien. Y esto es igual, bueno, y aquí un más, qué pena, me estoy comiendo la operación. Y esto es igual a 2 por la derivada respecto a x de x a la 2 por y al cubo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, señor. Ok. Bueno, pues como hay unas derivadas como feas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una pausa, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña pausa por aquí. Y vamos a calcular las derivadas que tenemos que calcular, que en este caso son esta derivada del seno inverso que se ve un poquito fea, ¿no? Esta derivada del seno inverso, aunque espérame, yo lo hago con el color grande. Esto. Esta otra derivada, que es la de tangente de x cuadrado más y cuadrado. Y por último, vamos a ponerla con color, ¿qué color le pongo? Bueno, un azul oscuro. La derivada de x a la 2 por y al cubo. Porque el 2 lo saqué, entonces no me interesa en la derivada, ¿ok? Entonces vamos a calcular cada una de esas derivadas que están como raras, ¿no? Entonces vamos a calcular estas derivadas, perfecto. Ajá. Yo creo que nos va a tocar acá dejarles un espaciecito porque estas son un poquitico largas. Bueno, de todas maneras cualquier cosa las voy corriendo. Listo, chicos y chicas. Stroke. Acá. Borrar todo. Bien. Listo, entonces empecemos.
La primera función que tenemos que derivar es suma, resta, multiplicación o división. Ninguna. Ninguna. O sea que nos toca ¿qué? Regla de la Regla de la cadena. cadena. Muy bien, entonces comiencen con regla de la cadena. Entonces en este caso tenemos que utilizar la derivada del seno inverso, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo era la formulita. Yo sé que de las fórmulas las más feas son las de funciones trigonométricas inversas, ¿no? Que creo que son las que están aquí abajo. El seno inverso es esta. Ujú. Es la fórmula 18. Entonces, como les decía, es muy importante identificar quién es el u de x, porque si escriben mal el u de x, pues de ahí en adelante se tiran todo el ejercicio, ¿ok? Entonces toca estar muy pendientes de quién es el u de x en este caso. Si ustedes se enredan y de pronto se confunden con la y, recuerden que la y es una función que depende de x, entonces ustedes acá se pueden imaginar pequeñito en un paréntesis una x, indicando que es una función que depende de x. O sea que en este caso, la función externa, ok, ya me habían dicho que era el seno inverso, ¿verdad? Y la interna, pues en este caso es lo que está dentro del seno inverso, que es x menos y. Y esto de acá sería el u de x. Entonces, según la fórmula de la derivada del seno inverso, ¿cómo quedaría esa derivada? Cuéntenme. Sería 1 sobre raíz de 1 menos x menos y al cuadrado por 1 la derivada menos. de Ujú. raíz de 1 menos, eso en raíz por la derivada de y menos x. Muy bien. Y aquí se multiplica por la derivada de la función interna, que es x menos y. ¿Vamos bien hasta acá? Chicos, chicas. Sí, sí. Sí, señor. Perfecto. Entonces, ahorita creo que el dolor de cabeza es calcular esta derivada de x menos y, ¿no? Pero ni tanto, porque fíjense que esa es la derivada de ¿qué? De una suma, resta, multiplicación o división. Una Resta. resta. Una resta. De una resta. Entonces, vuelvo y les digo, si ustedes se dan cuenta de eso, ya con eso saben qué deben hacer. Entonces, si hay una resta, pues deben utilizar las propiedades de la derivada de una resta. ¿Cuáles son esas? Pues que la derivada se reparte a cada uno. O sea que esto es igual a, bueno, la parte que no tiene derivada, fíjense que se queda quieta. O sea, el 1 entre raíz de 1 menos x menos y todo al cuadrado, esa parte se queda quieta porque no tiene derivada. Y lo que pasa ahora es que la derivada se reparte en esa resta, o sea que les va a quedar algo así. Si lo hacemos con calma, quedaría algo así. La derivada respecto a x, ¿verdad? Porque como es una resta, la derivada se repartiría el primero, que es la x, y le resto la derivada con y. O sea, vamos a hacer este pasito despacio, pues, porque no quiero que se vayan a enredar. Pero tengan un poquito de cuidado con lo siguiente. Uy, espérate un momentito. Ahí. Yo quiero que tengan cuidado con la siguiente cosita que les voy a comentar. Muchos de ustedes cuando aplican, por ejemplo, la derivada de una resta, a veces la reparten, pero no tienen en cuenta si se está multiplicando con algo. En este caso, fíjense que esta derivada se está multiplicando con esto. ¿Bien? Entonces, si ustedes dejan la derivada así sin un paréntesis, recuerden que la operación, o por lo menos la notación para indicar un producto, es poniendo ¿qué? Paréntesis. ¿Listo? Si ustedes no ponen ese paréntesis, pareciera que esta raíz está solamente multiplicando al primero. ¿Ok? Entonces, si ustedes reparten la derivada de la resta ahí, listo, lo pueden hacer,
Pero recuerden que esa resta se está multiplicando con esa raíz, o sea que tengo que poner todo dentro de un paréntesis, ¿ok? O sea, acá tengo que poner un paréntesis grande para indicar que, bueno, repartí la derivada a cada uno, pero la raíz sigue multiplicando. ¿Vamos bien? Bueno, ¿y ahora qué pasa acá? Pues lo que pasa es que esto es esta misma raíz. ¿Me recuerdan cuánto es la derivada de x? 1. 1. 1. ¿Y cuánto es la derivada de y? Y el primo D sobre Y, ¿no? Ah, muy De bien. Y O sea, sobre X. esa no se le hace nada, ¿no? O sea, esa se queda quieta. Muy bien. Y uno Profe, podría decir, cuéntame, tengo una pregunta porque es que yo me la sé con primas. ¿Puedo hacerlo así? si lo quieres hacer con primas, yo no tengo ningún problema. O sea, la notación de prima puedes usarla, no hay Ah, problema. Eso fue lo primero que les había dicho en clase, ¿no? Cuando listo. vimos notación, yo les dije que yo les dejaba de y de x porque esa notación es un poquito más pedagógica, puedo decirlo así. Si yo, por ejemplo, me hubiera puesto a ponerles a ustedes estas fórmulas con prima, pues, y sin quitándole esta derivada, pues estas fórmulas se ponen un poquito más densas, ¿bien? Porque uno de pronto no sabe qué más derivar o se come cosas. ¿Vamos bien? Entonces yo la Bueno, notación del d de x la utilizo pues por cosas pedagógicas, pero si a ustedes les gusta utilizar la notación de prima, háganlo, yo no me voy a poner bravo. bueno, El problema es gracias. que nos van a enredar. Esa es la única cosita, pero pues de resto, bien. Ok, bueno, muchos de ustedes podrían dejarlo hasta acá, pero no. Ustedes dirán, profesor, ¿y por qué no? Recuerden que el último paso es despejar la derivada. ¿Y cuál es el problema en este término? El problema en este término es que la derivada se está multiplicando con otras cosas, o sea, ahí ustedes no van a poder despejar tan fácil la derivada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando ustedes tengan que dejar la derivada separada en sumas o restas, que es lo que nos tocaría hacer para poder despejar, pues ustedes pueden decirme lo siguiente, mira, esta derivada se está multiplicando con otra cosa, ¿verdad? Que es esa raíz horrible que está ahí. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, tomar esta raíz, que es lo que no tiene derivada y que se está multiplicando con algo que sí tiene derivada, y, intentar, perdón, pues separar esa multiplicación. Es decir, vamos a utilizar propiedad distributiva. Ustedes me podrían decir, profesor, pero eso es hacer más pasos innecesarios. Bueno, no es tan innecesario cuando reemplacemos de nuevo en la derivada, en la ecuación, perdóname. Recuerden que ustedes ahorita después se tienen que devolver y despejarme la derivada. Entonces, si ustedes no despejan antes, o por lo menos no reparten los términos que tengan derivada y los dejan en sumas y restas, pues les va a tocar hacer toda esa álgebra ahí mismo y vuelve y juega. Se pueden enloquecer con tanta cosa. ¿Listo? Entonces, bueno, de nuevo, esto es una apreciación que yo hago, no los voy a obligar a que lo hagan así como les estoy diciendo, pero creo que la forma que les estoy diciendo pues les va a ahorrar muchos dolores de cabeza después. Entonces, si repartimos ese término que no tiene derivada y lo multiplicamos con el que sí, ¿cuánto nos da? Bueno, 1 por esta raíz, pues creo que nos da esta misma raíz, ¿no? Y esa raíz por la derivada, pues nos va a dar esa raíz por la derivada, o sea, ahí no hay nada que se simplifique ni nada raro por dy de x. Y aquí menos, ¿no? Y con eso lo podemos dejar hasta ahí. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, fíjense que aquí lo que hice fue repartir el término que tenía la derivada y ya lo dejé un término solo que se está multiplicando con algo que tiene derivada y el otro no. Entonces ahí va a ser mucho más fácil de despejar. ¿Ok? Por eso les hago esa aclaración cuando tengan una derivada que se esté multiplicando con otras cosas que se estén sumando o restando. ¿Ok? Ese es el único dolor de cabeza ahí. Bueno, vamos con el otro. ¿Ya hicieron el de tangente?
¿Quieren que les haga spoiler a ver a cuánto deben llegar? El spoiler sería secante cuadrado por 2x más de y de x, así. Vamos a ver si llegan a eso. ¿Listo, chicos? Pues. Y creo que ahí faltaría un pasito que, ¿cuál es? Creo que es el mismo de aquí arriba. Fíjense que la derivada se está sumando con otras cosas y además hay una multiplicación que los afecta. Entonces, para ahorrarnos dolores de cabeza, lo que no tenga derivada lo vamos a repartir con lo que sí tiene derivada y ahí me va a quedar la parte que en verdad me va a interesar a la hora de reemplazar. ¿Listo? Pero bueno, primero verifiquen que llegamos a eso. ¿Listo? ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí llegaron a eso? Aló. Sí, sí, señor. ¿Todos llegaron a eso? Recuerden que acá, pues, lo que pasa, bueno, antes de llegar a esto, pues tenemos que utilizar la fórmula de la tangente, ¿no? De la derivada de tangente. ¿Por qué? Porque esta función no es suma, ni resta, ni multiplicación, ni división, sino que es la tangente de algo. Entonces ahí tenemos que utilizar la fórmula de la derivada de la tangente de una función, que pues esto que está aquí hace el papel del u de x. Entonces este que está acá hace el papel del u de x. Y bueno, tenemos que buscar la fórmula de la derivada de la tangente, ¿no? Creo que debe estar por acá. Ujú. Derivada de la tangente. Entonces la derivada de la tangente de una función es secante cuadrado de lo que está dentro, o sea, el u de x, por la derivada de u de x. O sea que, ¿cómo les quedaría este ejercicio? Bueno, pues la derivada de la tangente es secante cuadrado de lo que está dentro por la derivada respecto a x de lo que está dentro, que es x a la 2 más y. ¿Vamos bien hasta acá? Y pues la última parte, pues bueno, derivada de x a la 2 más y, recuerden que esto es una suma, ¿no? Entonces esta derivada se reparte a cada uno
y la derivada de x a la 2 es 2x, y la derivada de y respecto a x, pues es de y de x, ¿ok? Entonces, pues ahí sale de inmediato, haciéndolo de manera muy similar a lo que hicimos aquí arriba, o sea, como aquí es una suma, la derivada se reparte y te queda la derivada del primero más la derivada del segundo. Y ahora, como ahí aparecen términos con derivada, pues lo que vamos a hacer es tomar este que está acá, que no tiene derivada, que es el secante de x cuadrado más y se multiplica con el primero y se multiplica con el segundo. O sea que esto sería, bueno, ordenándolo, esto sería 2x por la secante cuadrado de x a la 2 más y, más, bueno, lo podemos dejar como secante cuadrado de x a la 2 más y por dy de x. Y lo podemos dejar hasta aquí porque pues ya repartimos la derivada y fíjense que de esa manera cuando reemplacemos creo que vamos a poder despejar rápido. Bueno, ¿cómo les fue con la última derivada que es esa de ahí? Entonces les pregunto, ¿la derivada que está ahí es suma, resta, multiplicación, división, ninguna? Multiplicación. O sea que nos toca utilizar la derivada de un producto. Muy bien. Entonces, antes de comenzar, pues tenemos que utilizar las fórmulas de derivada de un producto. ¿Listo? Bueno, acá atrás y lo hago un poquito más grande. Resize. Ahí está bien. Ajá. Y utilicemos los mismos colores, naranja y verde clarito. Verde clarito, este es el segundo término en multiplicarse y este es el primero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la derivada de un producto? Bueno, la derivada de un producto dice que esta es la derivada del primero, o sea, sería la derivada respecto a x de x al cuadrado por y al cubo más, bueno, voy a copiar esto mismo para evitar la fatiga y lo único que voy a hacer es esto. Este lo cambio, este lo pongo acá, este lo vuelvo y lo paso aquí. Este x al lado lo pongo de primeros, este puntito lo pongo acá y este acá. Listo. Facilito. Y ponemos los colores. Primero, primero, segundo y segundo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Recuerden que si tienen alguna pregunta me pueden decir. ¿Vamos bien? Bueno, entonces ahorita lo que nos falta es calcular la derivada del x a la 2 y la derivada de el y al cubo. Estas dos derivadas pues se las voy a dejar de tarea, pero pues ya les voy a decir cuánto es, ¿no? Bueno, la derivada de x a la 2 no creo que tengan problema. Esto es 2x por y al cubo. Pero recuerden que cuando derivan una potencia de y, esto sería x a la 2 por la derivada de y al cubo, tenemos que utilizar regla de la cadena, porque la y es una función que depende de x. O sea que esto sería 3y al cuadrado por la derivada interna, que es de y de x. ¿Vamos bien? Tengan cuidado que cuando derivan cosas con y, tarde o temprano les tiene que aparecer el de y de x. Si ustedes se los comen, pues se tiran todo el ejercicio de ahí en adelante. ¿Listo? O sea que a la final vamos a obtener lo siguiente. Bueno, me hacen el favor y me hacen de tarea esas dos derivadas, pero pues ya les había hecho la derivada de y al cuadrado, la de y al cubo es parecida, solamente que ahí tenemos que hacer regla de la cadena con el y al cubo.
O sea que esto a la final sería 2xy al cubo, más, si quieren el 3 lo podemos poner de primeras, 3x a la 2y a la 2 por dy de x. Fíjense que acá no vamos a tener que hacer ninguna propiedad distributiva porque ya la derivada está en un solo ladito. ¿Listo? Entonces, por este lado, pues ya terminamos también acá. Bueno. Y pues para terminar, pues ahorita vamos a reemplazar en la derivada original. Recuerden que nosotros estamos haciendo esta derivada. Entonces, un ejercicio de estos es un ejercicio como de examen. ¿Listo? Si ustedes intentan hacer el examen del semestre pasado, los ejercicios eran muy parecidos a estos. Y tristemente muchos de sus compañeros pues se quedaron ahí porque derivaban mal. Entonces, estos ejercicios se los envié también a ellos, pero bueno, no sé si es que no los hicieron, no me acuerdo. Pero toca tener mucho cuidado, ¿ok? Yo creo que un ejercicio así como este, muy probablemente va a aparecer en un examen, ¿ok? O algo muy parecido, porque fíjense que aquí utilizamos fórmula de seno inverso, fórmula de tangente, utilizamos regla de la cadena para derivar en algunos casos la y, utilizamos fórmula de la derivada de un producto. Entonces ahí ya les estoy evaluando varias cosas. Entonces ahorita lo que sigue es reemplazar, que si no estoy mal aquí esta derivada nos había dado, bueno, acá lo puedo copiar y pegar, pues recuerden que aquí lo hicimos todo con calma. Bueno, que aquí la derivada le va a quitar el color amarillo, porque pues le va a poner es color verde. Bueno, acá. Entonces, esa derivada del seno inverso es eso. La derivada de la tangente inversa, creo que también nos había dado algo. Más la derivada de la tangente inversa que se me hizo acá. Pero pues ya la parte que hicimos propiedad distributiva y todo. Porque de esa manera no vamos a perder tiempo a la hora de reemplazar. Y bueno, yo creo que este igual lo voy a poner por aquí abajo porque no cabe. Ah, bueno, a menos de que lo ponga a lo largo. Ah, bueno, sí, lo puedo poner a lo largo, creo yo. Ajá. Perfecto. Creo que sí lo voy a poder poner normal. Pero necesito hacer acá una cosita. Y es hacer un resize. Ponerlo por acá. Ujú. Quedó a lo largo. Ah, espérate que sí, sí, me estoy comiendo algo. Esto. Ujú. Y solamente faltaría la derivada. Esto sería igual a 2 por la derivada de ese producto, que es esto. Fíjense que como este 2 está multiplicando, acá tengo que ponerlo en un paréntesis. Vuelve y juega, estén muy pendientes cuando haya algo multiplicando un término que reemplacen. ¿Listo? Porque si no, pues vamos a estar cometiendo errores. Y déjenme, ya le pongo el color azul oscurito. Este está bien. Listo, perfecto. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces calculamos cada una de las derivadas y las reemplazamos. Ahora, bueno, pues creo que puedo volver a copiar esto y multiplicar por 2 lo que está en el lado derecho, ¿no?
O sea que si multiplicamos ese 2 con cada uno de los que están en el lado derecho, vamos a obtener exactamente lo mismo en este lado. Espérame que acá se me fue un color, listo. Este 2 multiplica todo, entonces lo voy a quitar. Y más bien voy a dejar aquí un 4 y aquí un 6, ¿no? Porque el 2 multiplica a cada uno. Aquí sería un 4 y aquí sería un 6. Y ahora se viene el paso 3, porque recuerden que el paso 3 es despejar, ¿no? Espérame que secante cuadrado. Ok, listo. 2x secante cuadrado, bien. Entonces ahorita recuerden que la idea es despejar la derivada, ¿no? Entonces todo lo que no tenga derivada multiplicando lo vamos a pasar a un lado y lo que sí tenga derivada lo vamos a pasar al otro. Entonces el dolor de cabeza acá, ¿cuál es? Bueno, este no tiene derivada, este tampoco y este tampoco, ¿ok? Y los que sí tienen derivada, pues bueno, son precisamente los que están sobrando, ¿no? Este sí tiene derivada, este sí tiene y este también. Entonces vamos a dejar a un lado los que tengan derivada y al otro lado los que no. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos que identificar qué signo están teniendo unos términos en un lado y qué signos tienen en el otro. Creo que lo más fácil sería coger este 6x a la 2y a la 2 y pasarlo al otro lado a restar. O sea, por aquí este va a quedar con signo menos, ya lo voy a ordenar. Y creo que acá tendría que pasar este 2x secante y esta raíz que tienen signo positivo, al otro lado van a pasar ¿a qué? A restar, A ¿no? restar. Muy bien. Bueno, yo aquí lo puedo hacer todo de un solo golpe, pero pues quiero irme con calma. Entonces aquí va a quedar, aquí este con más secante cuadrado y aquí este quedaría con signo menos, ¿no? Porque recuerden que estoy dejando los que están en color azul a un lado y los que están en color rojo al otro lado, que son los que tienen derivada. Entonces de esta manera ya dejamos los que están con derivada en un lado y ahora los que no tengan derivada pues también los voy a pasar, que serían estos que están acá. Que espérame que es que está como muy largo esto. Ahí, aquí. Y esto si quieren lo podemos pasar acá. Listo. Bueno, y aquí este más lo puedo ignorar. Esto que está acá lo puedo quitar. Y listo. ¿Cuál sería el último paso que falta? Bueno, sacar el factor común, que sería copiar todo esto y ponerle una derivada como factor común, ¿no? Entonces puedo quitar estas derivadas. Voy a dejar esta derivada como factor común, pero las voy a acercar un poquito. Y este quedó aquí como factor común. ¿Y cuál es el último paso? Cuéntenme. Despejar la derivada. Despejar la derivada. O sea que todo esto que está aquí dividiendo, perdóname, todo esto que está aquí multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿no? Entonces, pues ya para terminar, gracias a Dios. Este que está aquí va a pasar al otro lado a dividir y pues puedo borrar este espacio. ¿Y ahora qué falta hacer? Álgebra. No, mentira. No, mentira, lo podemos dejar hasta ahí. Aunque, por ejemplo, si ustedes utilizan algún programa matemático, es muy probable que les haga a ustedes toda el álgebra, o sea que les puede dar una cosa completamente diferente en forma, pero que matemáticamente es lo mismo. Entonces ahí es donde está el dolor de cabeza, ¿ok? Pues esta derivada, bueno, en este caso nos dio esto, es igual a esto. Y ahí terminaremos el ejercicio, o sea, pues yo no los voy a poner a hacer más álgebra de lo que ya hicieron, ¿ok? Entonces, así termina este bello ejercicio. ¿Vamos bien, chicos? Bueno, recuerden que el día de mañana nos vemos